Bien, regresamos a De Primera Mano. Ahorita tenemos con nosotros al abogado y profesor Juan Carlos Sosas Purua. Juan Carlos, gracias por aceptar la invitación a mi programa. Como te dije ahorita fuera de cámara, teníamos tiempo que no hablábamos porque sé que tú te restringiste en dar declaraciones en un tiempo. Y bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, Roberto, para mí es un placer conversar contigo. Efectivamente teníamos tiempo que no hablábamos, aunque hemos intercambiado algunos mensajes, pero definitivamente yo creo que estos son momentos en donde uno no puede quedarse callado, ¿no? Yo he tratado efectivamente de mantenerme al margen al máximo y por eso es que no estaba dando entrevistas, pero la situación actual yo creo que obliga a que uno emita opiniones, ¿no? Correcto, correcto. Hay mucho miedo en este momento por parte de la mayoría de los venezolanos porque estamos viendo que este inicio, esta génesis de transición liderada por el presidente interino Juan Guaidó está teniendo ciertas fichas de la oposición traidora y colaboracionista como Julio Borges. A mí me han escrito mucho, a ti te han escrito mucho, yo siempre reviso tu Twitter a diario. ¿Qué le puedes decir primero a las personas que tienen miedo y segundo al presidente encargado Juan Guaidó? Bueno, efectivamente, ese es el gran temor que teníamos mucho desde el principio, ¿no? Porque a esa Asamblea Nacional el régimen se aseguró de infiltrar una cantidad de factores que supuestamente son de oposición, pero que siempre han atendido los intereses del régimen. Entonces, es una asamblea que tiene una situación muy comprometida, tiene diputados extraordinarios, o sea, yo tengo ahí buenos amigos, como por ejemplo Franco Casella, y tantos otros, o sea, tengo una cantidad de personas allí en las cuales pienso que están haciendo un gran trabajo, son venezolanos de primera línea, decentes, serios, sin ningún rabo de paja, pero hay otros diputados que no son así, que no tienen esas características y que desde el principio que se constituyó la Asamblea han puesto todos los obstáculos para que no se hagan las cosas que se tienen que hacer, como por ejemplo el nombramiento del Consejo Nacional Electoral, los rectores imparciales, la limpieza del registro electoral permanente, el salir del proceso de máquinas electrónicos que está totalmente controlado por los chavistas, cambiar los circuitos electorales y además de eso, por supuesto, el nombramiento de un Tribunal Supremo de Justicia, no unos cuantos jueces, no unos cuantos magistrados, sino todos los magistrados que se necesitan para constituir completo el Tribunal Supremo de Justicia y después un fiscal general de la República. O sea, la Asamblea ya tiene 4 años en funciones y no ha hecho absolutamente nada de esto. En el año 2017, para ponerte un ejemplo, cuando se decretó el vacío de poder a principios de año, se dio el presupuesto de hecho exacto que se está dando actualmente, es decir, se creó un vacío de poder y le tocaba al presidente de la Asamblea Nacional asumir las funciones del presidente de la República y bueno, y constituir un gobierno de transición. Esa necesidad se catapultó a través de una exigencia que hicimos todos los venezolanos regados en el mundo entero a través del plebiscito del 16 de julio de 2017, en donde se le daba a la Asamblea Nacional un mandato expreso para que constituyera ese gobierno de transición. Pero, bueno, esos factores saboteadores dentro de la Asamblea Nacional impidieron primero que el presidente de la Asamblea asumiera la presidencia de la República como le correspondía, y segundo, bueno, se limpiaron, hicieron con ese plebiscito una burla, es decir, se burlaron de todos nosotros porque desvirtuaron completamente el espíritu del plebiscito y se olvidaron de eso, y así se nos fueron 2 años, pues. Entonces, ahorita empezando este año no les quedaba más remedio, porque evidentemente se vencía el periodo absurdo de Maduro, es decir, un periodo que realmente nunca corrió, porque Maduro siempre ha sido ilegítimo desde el primer día, es decir, esas elecciones de 2013 la reconocieron, bueno, lo que les dio la gana de reconocerlo, vaya usted a saber por qué, pero todos los venezolanos de bien
nunca reconocimos esas elecciones, que fueron una farsa completa, un fraude total. Entonces, Maduro realmente nunca ha sido presidente, pero bueno, vamos a poner que el periodo ese ficcional terminaba este año, el 10 de enero de este año. Bueno, entonces efectivamente correspondía en ese momento no solamente que la Asamblea Nacional nombrara a su presidente, no lo nombrara, sino que lo juramentara presidente de la República encargado, y ese presidente de la República encargado tuviese la posibilidad de formar un gobierno de transición. Pero entonces vimos desde el principio que esos elementos saboteadores que han estado allí desde que se constituyó la Asamblea Nacional comenzaron a poner frenos, obstáculos, dificultades para que eso se diera. Empezaron a hablar de un supuesto consejo de transición que se iba a llevar a cabo durante el mismo ejercicio del régimen, es decir, ellos pretenden abrir un proceso de transición estando Maduro en el poder, estando los chacales con las armas disparando en la calle, ¿no? O sea, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y no querían que Guaidó se juramentara. Entonces Guaidó, como es un tipo joven, sin rabo de paja, un tipo inteligente, sin lugar a dudas, decidió hacerle una trompetilla a esos saboteadores, y entonces el 23 de enero, en cabildo abierto y vinculante, bueno, asumió formalmente la presidencia de la República. Pero es importante entender que ese juramento realmente se lo debió haber hecho la misma Asamblea de una manera protocolar, formal, donde no quedara la más mínima duda para nadie que se estaba juramentando a un presidente de la República, poniéndole su banda y haciéndole el juramento formal. Eso nos hubiera impedido, eso nos hubiera ayudado a que esos medios de comunicación progres, esos periodistas progres que están tratando de que este proceso fracase, no pudiesen estar hablando de autoproclamación como están haciendo, que no tiene ni pies ni cabeza. Eso no fue ninguna autoproclamación, como ya estamos diciendo. Eso fue el asumir una responsabilidad constitucional tal como lo dicta, bueno, las leyes venezolanas. Entonces, el punto, Roberto, es que efectivamente esas fuerzas saboteadoras siguen allí, están tratando ahora que al vencimiento de los 30 días sustituir a Guaidó, una cosa que insólita, o sea, para entonces asumir como una especie de junta de transición y lograr esos objetivos iniciales que tenían, que pues era básicamente llevar a cabo una especie de proceso que nadie entiende muy bien, en donde ellos van a coger en esa junta a una serie de tipos de chavistas y tanto hombres como mujeres que son responsables directos de la destrucción del país. Entonces dime tú cómo es posible que nosotros vamos a hacer un proceso de transición hacia la libertad, hacia la democracia, hacia un país moderno, hacia un sueño que se materializa, que no tiene nada que ver con la pesadilla que hemos vivido estos 20 años, y resulta que estos factores internos pretenden que esa transición se haga utilizando esos mismos personajes, es decir, con el chavismo intacto en el proceso de transición, es decir, haciendo una especie de borrón y cuenta nueva y permitiendo que una serie de personajes nefastos del chavismo, por ejemplo, el individuo que destruyó a PDVSA y permitió que se robaran todo el dinero de Venezuela, ese personaje ahora resulta que puede tener participación política como si no hubiera pasado nada. Bueno, pero fíjate. La señora esta, la fiscal general, bueno, entre comillas, fiscal general, que durante años fue cómplice de todos esos procesos írritos que se llevaron a cabo, que permitieron que, bueno, cantidades importantísimas de inocentes fueran apresados y fueran torturados y fueran tratados como, bueno, los peores delincuentes siendo totalmente inocentes. Esta señora permitió que todas esas cosas pasaran. Entonces, el hecho de que ahora ella diga que quiere ayudar, bueno, está bien, ayuda todo lo que tú quieras, pues eso está bien, pero de ahí a hacerle una pieza fundamental en el proceso de transición y permitirle un protagonismo en ese proceso,
yo pienso que está errado y que efectivamente son las manchas del proceso de transición que si no se quitan, estamos arriesgando que todo sea una farsa y no lleve este proceso a ninguna parte. Porque es muy importante recordar, Roberto, que para que la transición efectivamente se pueda hacer sanamente, se tiene que de alguna manera resarcir a las víctimas y se tiene de alguna manera que pedir perdón por parte de los responsables, a los que supuestamente se les va a perdonar. Tienen que pedir perdón y al pedir perdón significa no que se pueden incorporar al servicio público como si no hubieran hecho nada o seguir formando parte de las Fuerzas Armadas como si no hubieran hecho nada. Eso no es así. O sea, se les puede perdonar a algunos de ellos, los que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad, pero de alguna forma tienen que pagar, o sea, tienen que pagar el daño que hicieron, porque si no pagan ese daño que hicieron, la cantidad, los miles de venezolanos que hemos sido víctimas de este proceso, no nos vamos a quedar tranquilos. O sea, nuestra paz mental y nuestra paz espiritual no va a llegar, porque estamos viendo a nuestros propios verdugos en posiciones de liderazgo y en posiciones de gobierno. Eso yo creo que es inaceptable. No, correcto, totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero fíjate, en el primer segmento entrevisté al presidente del Tribunal Supremo de Justicia del Exilio, al magistrado Miguel Ángel Martín, y me calmó lo que él dijo, y estoy seguro que te va a calmar a ti y a muchos venezolanos, ya que él dijo que el tiempo en el que Guaidó como presidente encargado puede estar en ese cargo, eso es interpretativo y que el Tribunal Supremo de Justicia del Exilio está preparando una sentencia para que si él tiene que extenderse de los 30 días no haya ningún problema. Es decir, para decirlo en criollo, para joderle, ¿verdad?, la trampa que quiere hacer Ramos Alú, Acción Democrática, ¿verdad?, una parte de Primero Justicia con Capriles y también Manuel Rosales y UNT. Se les va a caer ese plan porque el Tribunal Supremo de Justicia va a pasar una sentencia. Ahora, lo otro es, tenemos que hacer una pausa. Empezando el próximo segmento, te voy a preguntar qué opinas sobre lo que dijo Almagro, precisamente de estos tres partidos que quieren serrucharle a Guaidó el cargo en 30 días. Ya regresamos con Juan Carlos Sosa Aspurua.